Mongolia, invierno de 1993. La mayoría de los antiguos vecinos de Baatar se mudaron a casas de hormigón con ventanas selladas y chimeneas modernas. Dijeron que era lo más lógico, que nadie en su sano juicio dormiría con el viento si pudiera tener una puerta con llave. Baatar desmanteló su propia casa el mismo día. Mientras los demás clavaban clavos, él y sus hijos forraron las paredes con fieltro. El suelo ya se estaba endureciendo con las primeras heladas de la temporada cuando la familia partió hacia una llanura desierta, sin árboles, sin alivio, sin nada. Quiere congelar a sus hijos hasta matarlos, murmuró alguien. Esa noche, el termómetro marcaba 37 de Cristo y seguía bajando. La estructura circular se erigió en menos de una hora, una hoguera encendida en el centro, una puerta orientada al sur. El humo subía directamente hacia arriba, sin ninguna desviación, pero el viento vendría. Y no vendría suavemente. Antes de la caída de la Unión Soviética, la aldea de Kuyirt seguía un ritmo predecible. El camión de alimento llegaba el lunes, el combustible, el miércoles. Las familias recibían subsidios fijos por cabeza de ganado. Quienes tenían tienda de campaña lo hacían por tradición simbólica. La mayoría ya dormía en estructuras cuadradas, de cemento y con techos de zinc. El frío aún azotaba, pero había muros resistentes, escuelas cercanas y tiendas de comestibles con arroz chino. Baatar nunca se adaptó a eso. Incluso cuando sus amigos de la infancia cambiaban sus arneses por corrales, él permanecía en el pasto, reparando el palo de madera que usaban para guiar a las ovejas. Su esposa, Sarnay, casi nunca hablaba en el pueblo. Sus manos siempre estaban callosas, marcadas por la fricción con la cuerda de lana cruda que se usaba en las estructuras del ger, cabaña de ovejas. Los niños, 2 niños y una niña, solo asentían cuando se les preguntaba. Miraban al suelo. Crecieron en silencio. Nadie los visitó. Durante las reuniones comunitarias, Baatar se sentaba atrás. Cuando alguien le pedía su opinión, se encogía de hombros como si no hubiera oído. Cuando le decían que era demasiado orgulloso para aceptar ayuda, sonreía. Pequeño, rápido, y luego volvía la vista hacia sus propios pies. En 1992, el gobierno local anunció la cancelación de los subsidios al combustible. El invierno siguiente sería el primero sin queroseno subsidiado. El pueblo entró en pánico. Las familias se apresuraron a reforzar sus viviendas, comprar estufas más grandes y almacenar carbón. Algunos decidieron por primera vez mudarse a la capital. Ese mismo mes, Baatar comenzó a desmantelar la tienda, pero en lugar de mudarse a la ciudad, se fue más lejos. Eligió una zona donde ni siquiera los pastores más tradicionales solían pasar el invierno, una llanura donde el viento no encuentra barrera y la sombra del propio ganado se congela en el suelo. Llevó a su esposa, a sus hijos, a las ovejas, a un caballo. Eso es todo. Al ver que salía el carro con el ger plegado, un vecino gritó, ¿vas a matar a tu familia por orgullo? Baatar no respondió. Sarnay miró hacia atrás una vez y luego volvió su mirada hacia la carretera. En el pueblo se rieron. Lo llamaron reliquia. Dijeron que ese tipo de orgullo ancestral murió junto con los huesos. El lugar que Baatar eligió no tenía nombre. Era una franja de tierra plana a 3 días de camino en carreta desde el pueblo, donde el cielo parecía más pesado que la tierra. Allí no crecía nada en invierno. El viento no se doblaba, soplaba directo, como si llevara un destino. La primera mañana, antes del amanecer, Baatar y sus hijos ya medían el círculo con pasos precisos, la posición de la puerta, orientada al sur, el centro, marcado con una estaca de hueso. Con cada martillazo en el suelo, el viento respondía soplando con más fuerza. Sarnay separó los bloques de fieltro como si manipulara carne cruda. Cada pliegue debía estar en el ángulo correcto. Las tiras de cuero crudo que unirían las piezas estaban húmedas. Al secarse, se encogerían y sellarían la estructura. No podía haber prisas, sin errores. Los niños no jugaban. El mayor, Tomor, sujetaba los postes del tejado con las manos desnudas, aunque el metal del hacha ya estaba agrietado por el frío. La niña, Nara, ayudaba a su madre a amontonar el estiércol seco, que sería el único combustible para el fuego. La estructura creció lentamente, sin clavos, sin tornillos. ¿Por qué aquí?, preguntó Tomor, a primera hora de la mañana,
mientras raspaba el hielo del suelo para derretirlo. Baatar no respondió. Solo señaló el horizonte. Nada. Ni un árbol, ni una casa, ni humo. Solo el espacio suficiente para que el viento no lo alcanzara de espaldas al viento. Durante días, trabajaron sin rutina. Dormían por turnos. Comían lo que habían traído, carne salada y harina gruesa. El fuego ardía poco a poco. Ahorrar recursos era parte de la estrategia. El fuego, en el centro del Her, calentaba sus huesos y sus silencios. Pero el frío no esperaba a nadie. La tercera noche, el termómetro de mercurio improvisado reventó. La ráfaga de aire frío nos mordía los ojos. El viento silbaba bajo la lona. El aislamiento era tan perfecto que el crujido de la madera resonaba como un disparo. En el pueblo, encendieron generadores. Se quejaron del carbón húmedo. Durmieron bajo mantas gruesas. Algunos se preguntaban si Baatar seguía vivo. Pero esa noche, su estructura estaba en pie, y extrañamente, firme. La primera tormenta de nieve llegó sin previo aviso. Baatar sintió el silencio antes de oír el viento, una especie de quietud que solo aparece cuando la nieve aún no ha caído, pero ya ha decidido hacerlo. En el pueblo, las radios dieron la alarma. Las familias se encerraron en sus casas. Algunos llamaban al frío Sud Blanco, Tsagaan Sud, el más traicionero, nieve excesiva, sin tregua, cuando lo cubre todo hasta el ganado deja de cavar. En la llanura, no había vecinos, no había radio, solo la respiración de la familia, pesada por el vapor, y el sonido de la nieve golpeando la lona de fieltro como si quisiera entrar. Sarnay mantenía el fuego encendido con bloques de corut, una mezcla de estiércol de oveja, paja y orina, compactada en verano. Ardía lenta pero constantemente. Había que despertarse cada 3 horas para alimentar la llama. Tomor, de 13 años, tomó el primer turno. Naraa, de 7, permaneció cerca de su madre. El mediano, Erdene, se despertó sudando, incluso con el frío. Soñó que el techo se derrumbaba. A la mañana siguiente, la nieve le llegaba a la cintura. El techo bajo y cónico soportaba demasiado peso. Baatar se fue sin decir palabra. Tomó su pala y empezó a raspar. El hielo se le pegó a la barba, a las pestañas. El mango de la pala se quebró. La ató con cuero. Continuó. Cada 3 horas volvía a nevar. Cada 3 horas, Baatar salía. Solo. Los niños preguntaban por qué no ayudaban. Sarnay simplemente respondía, él sabe dónde pisar. En la cuarta noche, el viento cambió. Empezó a empujar con fuerza el costado del Her, pero la estructura no cedió. La forma circular y las cuerdas de lana firmemente enrolladas reaccionaron como un músculo. El viento empujó y se volvió más estable. La puerta sur estaba sellada. La entrada se convirtió en una abertura lateral hecha a toda prisa. El calor persistía, pero el humo no subía. La nieve acumulada bloqueaba las salidas de ventilación. Sarnay fue el primero en notarlo. Le ardían los ojos y respiraba con dificultad. Tenía bajos niveles de oxígeno. Encender el fuego sin ventilación mataría a todos mientras dormían. Baatar abrió un túnel con las manos para liberar el humo. No había pala, ni cuerda, ni tiempo. Tardó casi 1 hora. Cuando regresó, su barba estaba blanca y la piel de sus manos estaba gris. Se quedó dormido sentado, de espaldas a la puerta improvisada. Ni una palabra. En el pueblo, los techos de hojalata crujieron. 2 casas se derrumbaron. El camión de leña nunca llegó. Un bebé fue llevado de urgencia al hospital por hipotermia. Allí, en la casa que decían que estaba anticuada, el silencio era sólido y vivo. El incendio se extinguió al amanecer, no por descuido, sino por agotamiento. Era la 9ª noche consecutiva sin dormir del todo. Tomer se había quedado dormido unos minutos más. Cuando se dio cuenta, las brasas estaban casi frías. Intentó reavivarlas con ramitas secas, pero sus dedos no le obedecían. El frío le había endurecido las articulaciones. La piel de las yemas de los dedos ya estaba agrietada. Baatar despertó con el sonido de la fricción. El niño intentaba raspar las chispas del hierro contra la piedra. Ni una palabra. Simplemente tomó su hacha y se dirigió al montón de arcilla congelada. Pero esa mañana, los bloques estaban demasiado duros. Habían absorbido la humedad del suelo. No ardían. El fuego no regresó.
La temperatura interna descendió rápidamente. Las telas interiores del Her comenzaron a congelarse desde dentro, formando cristales en las costuras. El vapor de su aliento se convirtió en hielo en suspensión. El humo del último trozo de leña se desprendía denso, sin fuerza para ascender. Sarnay apretó a Naraa contra su pecho, envolvió a los 3 niños en pieles de oveja y los mantuvo inmóviles bajo capas y capas de fieltro. La niña tembló. «Respira por la nariz», susurró Sarnay, pero los labios de la hija ya se estaban poniendo azules. Erdene, la del medio, empezó a toser, un sonido seco, pequeño, pero suficiente para que Baatar lo entendiera. Sin dudarlo, abrió el costado de la tienda y salió a la oscuridad. Afuera, el viento silbaba con fuerza. El cielo estaba nublado. Ni un solo punto de luz, ningún sonido de animales. Solo el crujido de las botas de cuero que se congelaban a cada paso. Baatar caminó durante minutos hasta el lugar donde las ovejas se refugiaban bajo un recinto improvisado de lana y esteras. Muchas ya estaban tumbadas, algunas, inmóviles. Eligió una oveja joven, aún tibia. La recogió con los brazos desnudos. Regresó a la tienda. Dentro del Her, colocó al animal vivo entre sus hijos. El calor del animal comenzó a ascender. Su cálido aliento se mezcló con el de los niños. No era un consuelo, era un límite, una tregua contra el frío. Tomer comenzó a llorar en silencio. Baatar no miró. Tomó el cuchillo y cortó trozos de su propia bota para improvisar un aislante en la base de la puerta. Luego se sentó. Se quedó allí. En el pueblo, la radio informó que la temperatura había alcanzado los 52 grados. Las casas se agrietaron. El generador se averió. Las familias que se habían burlado de Baatar ahora esperaban ayuda del gobierno, que nunca llegó. En la llanura no se hicieron peticiones. En absoluto silencio, el calor de una oveja salvó a 3 niños. La nieve paró, pero el peligro ha aumentado. Con un cielo despejado y sin nubes, la temperatura se desplomó aún más brutalmente. Era el tipo de sud más peligroso. Kar Sud, el sud negro, sin nieve que derretir, sin humedad que absorber, solo frío puro, seco, absoluto. La tierra se había convertido en una losa de piedra congelada. El suelo no se movía, ni siquiera bajo un martillo. Los bloques de estiércol se habían secado demasiado y ardían rápidamente, sin generar suficiente calor. Las reservas estaban menguando. Baatar sabía que a ese ritmo no durarían otras 2 semanas. Decidió racionar. Redujo el combustible del fuego. Cortó una capa de fieltro del lado sur para tapar una grieta en el lado norte, donde el viento arreciaba con más fuerza. Por la noche, la temperatura en el interior del Her descendía casi a 0. Sarnay tenía fiebre. Lo ocultó. Dijo que solo era cansancio. Pero Naraa empezó a toser de nuevo. Tenía los ojos hundidos. Su piel estaba demasiado pálida. Erdene intentó reír para calmar a su hermana, pero el sonido era débil. A la mañana siguiente, Baatar tomó la decisión que había estado evitando durante semanas: matar una oveja. Era el último joven fuerte de la manada, el único que aún proporcionaba calor, pero no había otra opción. Con manos lentas, preparó el animal. Sarnay usó grasa y caldo para hacer una sopa espesa. Los niños comieron en silencio. Baatar no tocó su propio plato. Lo que quedaba de carne se secaba en el techo del Her, cerca del agujero central, donde aún circulaba el calor del fuego. La grasa se guardaba en bolsas de cuero, junto con la sal. No podían desperdiciar nada. En los días siguientes, Baatar empezó a aventurarse más lejos. Excavó el hielo en busca de charcos congelados para derretir. Arriesgó las rodillas sobre losas resbaladizas. El frío mordió. Sus articulaciones se agarrotaron, pero siempre regresaba, siempre con algo: una rama seca, una raíz, una piedra que reflejara el calor. En una de esas salidas, se cayó. El hielo cubría una depresión en el suelo. Baatar pisó donde creía que estaba firme y se hundió hasta el muslo. Se desgarró la rodilla. La pierna le palpitaba. El cuero de su bota se rasgó. Al incorporarse, parte del fieltro de sus pantalones se había pegado al hielo. Se lo arrancó con fuerza. Sangre, dolor, pero no gritó. Cuando regresó a la tienda, su rostro estaba pálido, pero su mirada seguía firme. Sarnay limpió la herida con leche cuajada y cenizas,
Lo único que tenían. La vendó con tiras de lana. Baatar durmió poco. Al día siguiente, volvió a salir. Él no habló. Simplemente se fue. Días después, se acabó el combustible. Ya no había bloques de arcilla, ni grasa, ni raíces. En el pueblo, la radio volvió a sonar. Reportaron 5 muertes, 3 por congelación, 2 por inhalación de humo. Uno de los muertos era Gambold, el vecino que se había reído de la partida de Baatar. Su casa estaba a las afueras del pueblo, donde el viento soplaba con más fuerza. Su techo de hojalata se desprendió durante la última tormenta. Se acabó la leña. La ayuda nunca llegó. La esposa de Gambold, Oyun, recogió a sus 2 hijos pequeños y comenzó a caminar. ¿A dónde? Hacia el único lugar desde donde aún salía humo, bajo, constante y uniforme. Un Ger de Baatar. La nieve crujió bajo sus pasos. Pero no era el sonido del frío, era el peso de la culpa. Oyun caminaba lentamente. Llevaba a su hijo menor en brazos. El otro, de unos 7 años, caminaba con las manos metidas en su abrigo abierto y la cara cubierta con una bufanda improvisada. Tenía los ojos rojos, no por el llanto sino por el viento. Ella no estaba llorando. Ella no estaba pidiendo ayuda. Solo estaba caminando. Al ver el humo del Ger, no sonrió. Bajó la cabeza. Baatar estaba agachado, remendando una mancha en el suelo helado con ceniza de argal y restos de lana quemada. Le dolía la rodilla, pero no miró su propio cuerpo. Oyó el sonido de pasos antes de verlos. Oyun se detuvo a 4 metros de la entrada. «Necesito calentar a los chicos», dijo sin levantar la vista, sin súplicas, sin explicaciones. Tomor, desde dentro, oyó. Se levantó, miró a su padre. Silencio. Baatar permaneció inmóvil unos segundos. Luego se levantó. Se acercó al costado del Ger, donde se había acumulado la nieve, y abrió un espacio con su pala corta. Un estrecho hueco, apenas cubierto por una lona improvisada. «Hace más calor aquí que afuera», dijo. Oyun no discutió. Colocó a los niños en ese refugio lateral. Era de apenas unos metros cuadrados, pero el calor del interior del Ger se escapaba por allí, calentando ligeramente el espacio. Se sentó con ellos, abrazando a los pequeños como si fueran una sola criatura. Nara observaba todo desde dentro. Sarnay la atrajo hacia sí y la cubrió con otra piel. No había leña, no había sopa, pero había fuego, y no se extinguiría. A la mañana siguiente, Baatar dejó un trozo de grasa cerca de la lona. Un simple gesto, sin palabras. Al tercer día, el hijo mayor de Oyun ayudó a Tomor a buscar nieve para derretirla. Al quinto, Sarnay ofreció té salado en silencio. Al séptimo, Oyun se levantó y solo dijo, «Continuemos». Baatar asintió. Tomó una correa de cuero y ató una de las botas del chico que se estaba deshaciendo. Lo hizo de rodillas, sin prisa. Oyun lloró, pero giró la cara hacia el viento. Cuando partieron, la nieve era demasiado profunda para seguir los senderos habituales. Baatar les dio un trozo de fieltro grueso, no como regalo, sino como escudo. Sostuvo la tela contra su pecho, hizo un gesto, y continuó su camino. Ni una palabra sobre Gambold. Ni una sola mención del viejo dicho, congelará a su familia hasta la muerte. Ahora todos sabían quién había muerto, y quién seguía de pie. La primavera no llegó de repente, llegó poco a poco, como todo en la estepa. Primero, el silencio dejó de ser cortante. Luego, el suelo empezó a ceder bajo sus pasos. Finalmente, un pequeño charco apareció junto a la valla improvisada. Fue Nara quien lo vio. «Está goteando», susurró, sin saber si eso era bueno o peligroso. Sarnay tocó el agua con los dedos. Todavía estaba demasiado fría para beber, pero lo suficientemente viva para existir. Esa semana, Baatar desmanteló la mitad del Ger para secar los fieltros. Con la ayuda de sus hijos, le dio la vuelta a la estructura. Cada pieza fue inspeccionada, golpeada y cepillada. La lana que había sobrevivido al sud ahora estaba más rígida, más marcada, pero intacta. La manada había menguado. Más de la mitad no sobrevivió, pero los que quedaron seguían en pie, delgados, pero vivos. En el pueblo la noticia llegó tarde. El gobierno envió ayuda semanas después de la peor ola de frío. Llevaron harina, mantas y consejos. La mayoría de las familias la aceptaron en silencio.
Algunas ya se preparaban para mudarse definitivamente a la capital. Dijeron que ya no valía la pena quedarse. Pero algo había cambiado. Un niño apareció cabalgando por la llanura. Venía de lejos. Llevaba una silla de montar torcida y un bulto de tela enrollada. Al desmontarlo, le entregó el paquete a Avatar. Dentro había herramientas sencillas y una carta. Es de mi abuelo. Me pidió que dijera que se ha equivocado desde 1984 y que si aún hay espacio para él, quiere volver a vivir de verdad. Avatar no leyó la carta en voz alta. La guardó. Miró a sus hijos. Luego al cielo. No hay respuesta. Pero, ese mismo día, comenzó a criar una segunda generación. En la estepa nada prevalece. Todo encaja o desaparece. El viento no pide permiso. El frío no negocia. Solo quedan aquellos que no luchan contra ello. Los que se doblan, pero no se rompen. La casa que construyeron no era un refugio. Fue un recuerdo vivo. Cada pliegue de fieltro llevaba el peso de los que habían muerto antes, para que otros pudieran permanecer. Cuando el mundo se congeló no fueron los más fuertes los que sobrevivieron. A eso supo entregarse, y tensar las cuerdas adecuadas en el momento adecuado. Allí, entre la nieve y el silencio, el hombre al que llamaban loco continuó haciendo lo que siempre hacía, ponerse de pie sin decir nada.